Bienvenidos a nuestra lectura bíblica diaria. El día de hoy nos corresponde los capítulos 30 y 31 del libro de Génesis. Vamos a dar lectura. Libro de Génesis, capítulo 30. Pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob: «Dame hijos, o si no me muero». Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo: ¿Estoy yo en lugar de Dios, que te ha negado el fruto de tu vientre? Y ella dijo: Aquí está mi sierva Bilha, llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Raquel le dio a su sierva Bilha por mujer y Jacob se llegó a ella. Bilha concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo: Dios me ha vindicado, ciertamente ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por tanto le puso por nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y Raquel dijo: Con grandes luchas he luchado con mi hermana, y ciertamente he prevalecido. Y le puso por nombre Neftalí. Viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Zilpa y la dio por mujer a Jacob. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Lea dijo: «¡Cuán afortunada!», y le puso por nombre Gad. Después Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y Lea dijo: «Dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bienaventurada». Y le puso por nombre Aser. En los días de la cosecha de trigo, Rubén fue y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a su madre Lea. Entonces Raquel dijo a Lea: «Dame, te ruego, de las mandrágoras de tu hijo». Pero ella le respondió: «¿Te parece poco haberme quitado el marido? ¿Me quitarás también las mandrágoras de mi hijo? Que él duerma pues contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo», le dijo Raquel. Cuando Jacob vino del campo por la tarde, Lea salió a su encuentro y le dijo: «Debes llegarte a mí, porque ciertamente te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo». Y él durmió con ella aquella noche. Escuchó Dios a Lea, y ella concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Entonces Lea dijo: «Dios me ha dado mi recompensa, porque di mi sierva a mi marido», y le puso por nombre Isacar. Concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y Lea dijo: «Dios me ha favorecido con una buena dote, ahora mi marido vivirá conmigo, porque le he dado 6 hijos», y le puso por nombre Zabulón. Después dio a luz una hija, y le puso por nombre Dina. Entonces Dios se acordó de Raquel, y Dios la escuchó y le concedió hijos. Ella concibió y dio a luz un hijo, y dijo: «Dios ha quitado mi afrenta», y le puso por nombre José, diciendo: «Que el Señor me añada otro hijo». Cuando Raquel hubo dado a luz a José, Jacob dijo a Labán: «Despídeme para que me vaya a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales te he servido, y déjame ir, porque tú bien sabes el servicio que te he prestado». Pero Labán le respondió: «Si ahora he hallado gracia ante tus ojos, quédate conmigo. Me he dado cuenta de que el Señor me ha bendecido por causa tuya». Y añadió: «Fíjame tu salario y te lo daré». Pero Jacob le respondió: «Tú sabes cómo te he servido y cómo le ha ido a tu ganado conmigo, porque tenías poco antes de que yo viniera, y ha aumentado hasta ser multitud. El Señor te ha bendecido en todo lo que he hecho. Y ahora, ¿cuándo proveeré yo también para mi propia casa?». «¿Qué te daré?», preguntó Labán. «No me des nada», respondió Jacob. «Volveré a pastorear y a cuidar tu rebaño, si tan solo haces esto por mí. Déjame pasar por entre todo tu rebaño hoy, apartando de él toda oveja moteada o manchada, y todos los corderos negros y las manchadas o moteadas de entre las cabras, y ese será mi salario. Mi honradez responderá por mí el día de mañana. Cuando vengas a ver acerca de mi salario, todo lo que no sea moteado y manchado entre las cabras y negro entre los corderos, si es hallado conmigo, se considerará robado.
Y Labán dijo: muy bien, sea conforme a tu palabra. Aquel mismo día apartó Labán los machos cabríos, rayados o manchados, y todas las cabras moteadas o manchadas, y todo lo que tenía algo de blanco, y de entre los corderos todos los negros. Y lo puso todo al cuidado de sus hijos. Y puso una distancia de 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba el resto de los rebaños de Labán. Entonces Jacob tomó varas verdes de álamo, de almendro y de plátano, y le sacó tiras blancas de la corteza, descubriendo así lo blanco de las varas. Y colocó las varas que había descortezado delante de los rebaños, en los canales, en los abrevaderos donde los rebaños venían a beber, y se apareaban cuando venían a beber. Así se apareaban los rebaños junto a las varas, y los rebaños tenían crías rayadas, moteadas y manchadas. Jacob apartó los corderos y puso los rebaños en dirección a lo rayado y a todo lo negro en el rebaño de Labán, y puso su propio rebaño aparte. No lo puso con el rebaño de Labán. Además, cada vez que los más robustos del rebaño se apareaban, Jacob ponía las varas a la vista del rebaño en los canales para que se aparearan frente a las varas. Pero cuando el rebaño era débil, no las ponía, de manera que las crías débiles vinieron a ser de Labán y las robustas de Jacob. Así prosperó el hombre en gran manera, y tuvo grandes rebaños y siervas y siervos y camellos y asnos. Capítulo 31. Pero Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha hecho toda esta riqueza. También Jacob observó la actitud de Labán, que ya no era amigable para con él como antes. Entonces el Señor dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo. Jacob pues envió a llamar a Raquel y a Lea al campo, donde estaba su rebaño. Y les dijo: veo que el semblante de su padre no es amigable para conmigo, como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben que he servido a su padre con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces. Sin embargo, Dios no le ha permitido perjudicarme. Si él decía: las moteadas serán tu salario, entonces todo el rebaño paría moteadas. Y si decía: las rayadas serán tu salario, entonces todo el rebaño paría rayadas. De esta manera Dios ha quitado el ganado al padre de ustedes y me lo ha dado a mí. Y sucedió que por el tiempo cuando el rebaño estaba en celo, alcé los ojos y vi en sueños que los machos cabríos que cubrían las hembras eran rayados, moteados y abigarrados. Entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño: Jacob. Y yo respondí: aquí estoy. Y él dijo: levanta ahora los ojos y ve que todos los machos cabríos que están cubriendo las hembras son rayados, moteados y abigarrados, pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Raquel y Lea le respondieron: ¿tenemos todavía nosotras parte o herencia alguna en la casa de nuestro padre? ¿No nos ha tratado como extranjeras? Pues nos ha vendido y también ha consumido por completo el precio de nuestra compra. Ciertamente toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, todo lo que Dios te ha dicho, hazlo. Entonces Jacob se levantó, montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos, y puso en camino todo su ganado y todas las posesiones que había acumulado, el ganado adquirido que había acumulado en Padán Aram, para ir a Isaac su padre a la tierra de Canaán. Mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos domésticos que eran de su padre. Jacob engañó a Labán, arameo, al no informarle que huía. Huyó pues Jacob con todo lo que tenía, se levantó, cruzó el río Éufrates y se dirigió hacia la región montañosa de Galaad. Al tercer día, cuando informaron a Labán que Jacob había huido, tomó a sus parientes consigo y los persiguió por 7 días, y lo alcanzó en los montes de Galaad. Pero Dios vino a Labán arameo en sueños durante la noche, y le dijo: de ningún modo hables a Jacob ni bien ni mal. Alcanzó pues Labán a Jacob, quien había plantado su tienda en la región montañosa,
y Labán y sus parientes acamparon en los montes de Galaad. Entonces Labán dijo a Jacob: ¿Qué has hecho engañándome y llevándote a mis hijas como si fueran cautivas de guerra? ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste y no me avisaste para que yo pudiera despedirte con alegría y cantos con panderos y liras? ¿Por qué no me has permitido besar a mis hijos y a mis hijas? En esto has obrado neciamente. Tengo poder para hacerte daño, pero anoche el Dios de tu padre me dijo: de ningún modo hables a Jacob ni bien ni mal. Ahora ciertamente te has marchado porque anhelabas mucho la casa de tu padre. ¿Pero por qué robaste mis dioses? Entonces Jacob respondió a Labán: porque tuve miedo, pues dije: no sea que me quites a tus hijas a la fuerza. Pero aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá. En presencia de nuestros parientes indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo. Pues Jacob no sabía que Raquel los había robado. Entró entonces Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, pero no los encontró. Después salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Raquel había tomado los ídolos domésticos, los había puesto en los aparejos del camello y se había sentado sobre ellos. Y Labán buscó por toda la tienda, pero no los encontró. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor porque no pueda levantarme delante de usted, pues estoy con lo que es común entre las mujeres. Y él buscó, pero no encontró los ídolos domésticos. Entonces se enojó Jacob y discutió con Labán. Y Jacob dijo a Labán: ¿cuál es mi transgresión? ¿Cuál es mi pecado para que con tanta insistencia me hayas perseguido? Aunque has buscado en todas mis cosas, ¿qué has hallado de todas las cosas de tu casa? Ponlo delante de mis parientes y de tus parientes para que ellos juzguen entre nosotros dos. Estos 20 años yo he estado contigo, tus ovejas y tus cabras no han abortado, ni yo he comido los carneros de tus rebaños. ¿No te traía lo despedazado por las fieras? Yo cargaba con la pérdida, tú lo demandabas de mi mano, tanto lo robado de día como lo robado de noche. Estaba yo que de día el calor me consumía y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Estos 20 años he estado en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 por tu rebaño, y 10 veces cambiaste mi salario. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubieras enviado ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción y la labor de mis manos, y anoche hizo justicia. Respondió Labán a Jacob: las hijas son mis hijas, y los hijos mis hijos, y los rebaños mis rebaños, y todo lo que ves es mío. Pero ¿qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas dieron a luz? Ahora bien, ven, hagamos un pacto tú y yo, y que sirva de testimonio entre los dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó como señal. Y Jacob dijo a sus parientes: recojan piedras. Y tomaron piedras e hicieron un montón, y comieron allí junto al montón. Labán lo llamó Jegar Saaduta, pero Jacob lo llamó Galet. Entonces Labán dijo: este montón es hoy un testigo entre tú y yo. Por eso fue llamado Galet. Y Mizpa, porque dijo: que el Señor nos vigile a los dos cuando nos hayamos apartado el uno del otro. Si maltratas a mis hijas o si tomas otras mujeres además de mis hijas, aunque nadie lo sepa, mira, Dios es testigo entre tú y yo. Y Labán dijo a Jacob: mira este montón y mira el pilar que he puesto entre tú y yo. Testigo sea este montón y testigo sea el pilar de que yo no pasaré de este montón hacia ti y tú no pasarás de este montón y de este pilar hacia mí para hacer daño. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor, Dios de sus padres, juzgue entre nosotros. Entonces Jacob juró por el que temía a su padre Isaac. Luego ofreció Jacob un sacrificio en el monte y llamó a sus parientes a comer. Comieron y pasaron la noche en el monte. Labán se levantó muy de mañana, besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo. Entonces Labán se fue y regresó a su lugar.
Bien, esto es lo que refiere a los capítulos 30 y 31 que correspondía al día de hoy. Estamos ya en el día número 19 y vamos a hacer un pequeño comentario acerca de lo que hemos leído. Habíamos visto en el capítulo anterior, ¿sí? Habíamos visto en el capítulo anterior que el Señor había dado hijos a Lea, y Lea había dado a luz 4 hijos ya, ¿sí? Estos 4 primeros hijos, pero Raquel era estéril. Entonces, ven ahí, ya en el capítulo 30, encontramos que Raquel, al no dar hijos, entra en celos, ¿sí? Raquel tiene celos de su hermana Lea y tiene envidia, una envidia que le hace que de alguna forma es envidia de su prójimo, de su propia hermana, de ella no poder tener hijos, ya que el no tener hijos era como estar muerta en vida, y esta envidia provoca de que ella le pida hijos a Jacob, ¿sí? Le pide hijos a Jacob, y sería este un grito desesperado de Raquel de tener hijos o morir. Y le dice, dame hijos o si no me muero. Entonces es algo que ella menciona en esta forma, en su desesperación, pero que mañana más tarde, de una forma, ¿cómo podríamos decir? De una manera en la cual ella pide, o me das hijos o si no me muero, y finalmente ella moriría dando a luz a uno de sus hijos. Esto provoca que Jacob, su esposo, recordemos que Jacob amaba a Raquel, pero la escritura dice, entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo, ¿estoy yo en lugar de Dios? Y aquí vemos algo interesante. Número 1, hay un contraste entre la actitud de Jacob a la esterilidad que tiene Raquel con la actitud que tuvo Isaac con la esterilidad de Rebeca. Cuando recordamos nosotros en el capítulo 25, verso 21, que ya lo hemos lecturado anteriormente, encontramos que Isaac ora por Rebeca, ¿sí? Isaac ora por Rebeca y Dios le concede tener hijos a Rebeca. Pero aquí vemos algo distinto. La forma como Raquel expresa esto, ¿no? Su envidia y todo ello. Y también recordemos que estaba la promesa de la simiente, ¿no? Entonces probablemente Raquel, en el afán de querer ser la madre, digamos, que de ella provenga esta simiente, esto probablemente también estaría provocando mayor desesperación, ¿no? Porque hay una lucha por querer tener hijos, ¿no? Y eso es lo que nos estamos dando cuenta, y lo que hemos leído, nos damos cuenta que una tiene hijos, la otra también quiere tener, y están en ese punto donde se envidian las dos, y habría un anhelo ahí de querer ser madre de quien vendría la simiente prometida. Entonces Jacob se enoja, ¿sí? Lejos de orar por Raquel, él se enoja, pero reconoce algo interesante, en lo cual dice, ¿estoy yo en lugar de Dios que te ha negado el fruto de tu vientre? Hay una verdad ahí que menciona Jacob, que efectivamente quien determina es Dios. Es decir, Jacob no es Dios, y él lo está diciendo allí. Y algo que podemos también rescatar aquí es que Jacob amaba a Raquel. Y el amor no significa apaciguar, no poner en claro algunas cosas respecto a Dios, sino, como siempre lo menciono, cuando alguien ama a su prójimo, a una persona, el amor muchas veces se demuestra con reprensión, aunque parezca medio extraño, pues es así, ¿no? Porque cuando amamos, entonces buscamos corregir, buscamos reprender, buscamos que la persona, que este prójimo, que esta persona amada pueda corregirse, pueda ordenarse, pueda enderezarse, ¿no? Y aquí Jacob está reprendiendo a Raquel, ¿no? Pero Raquel era la amada, ¿no? Raquel era la mujer que él amaba,
¿no? Pero vemos que muchas veces la muestra de amor también muchas veces vamos a demostrarlo reprendiendo a quien amamos cuando no está hablando, actuando de la forma correcta, y mucho más no reconociendo, ¿no?, que finalmente Dios es el soberano. Entonces no podemos enceguecernos a eso. Jacob reconoce que Dios es el soberano y que es Él quien puede abrir y cerrar el vientre, pues Él es el Shaddai, el Dios todopoderoso. No se queda ahí Raquel y actúa de la misma forma que actuó Sara en su momento. ¿Qué es lo que hace? Le dice: aquí está mi sierva Bila, llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, ¿no? Este acto de dar a luz sobre las rodillas de la sierva sobre su ama significaba de que ella tendría literalmente, el hijo sería de ella, ¿no? Algo similar pasó con Sara y Agar, ¿no? Y vemos que Raquel toma esta misma actitud, una actitud desesperada, ¿no?, por querer tener hijos, y finalmente pues concibe la sierva de Raquel, concibe un hijo y luego vuelve a concebir un segundo hijo, ¿no? Y ahí nacen Dan y Neftalí. Entonces Lea, al ver que había dejado ya de dar a luz, también hace lo mismo y también da a su sierva Silpa para que Jacob pueda darle hijos a través de ella. Y sucede lo mismo, ¿no? Da primero a luz a Gad, luego a Aser, y sucede que Rubén ya sería un niño más grandecito, ¿no?, que es el hijo mayor. Dice que haya mandrágoras en el campo. Mandrágoras, ¿sí?, es lo que sería un fruto considerado afrodisíaco en aquel tiempo, en aquella época, ¿sí? Se consideraría la fruta del amor, ¿no? Entonces, al parecer Raquel desearía, ¿no?, que le pueda brindar esas mandrágoras, ¿sí? Y que pues Raquel estaría intentando todas formas, ¿no?, de cómo lograr ella poder procrear, ¿no?, que era lo que ella deseaba. Entonces, finalmente Lea accede a darle las mandrágoras a Raquel, su hermana, pero a cambio de que Jacob pudiera estar con ella, ¿no? Y eso es lo que hace, ¿no? Finalmente le dice a Jacob, incluso el término es un poco de la forma como aquí está escrito, dice: debes llegarte a mí porque ciertamente te ha alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y él durmió con ella aquella noche. Escuchó Dios a Lea y ella concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob, ¿no? Entonces Lea era, aquí hay una lucha entre Lea y Raquel, de alguna forma, como lo decía, por querer tener hijos. Entonces Lea le da un hijo más, que es Isaacar. Luego concibe otra vez y da a luz a Zabulón. Concibe una vez más y da a luz a Dina. Dina es mencionada aquí. Dina es mujer, ¿sí? Es, digamos, la única hija mujer de Jacob mencionada, puesto que más adelante, ya cuando lleguemos al capítulo 34, vamos a ver lo que sucede con Dina, y es la razón por la cual ya aquí se menciona a Dina, para poder tener referencia con un nombre propio, digamos, ¿no? Porque Dina sería protagonista en el capítulo 34. Pero en sí Jacob tuvo más hijos, ¿sí? Y eso lo vamos a ver más adelante, que Jacob tuvo más hijos, y dice tuvo hijos y tuvo hijas. Entonces eso significa que tuvo más hijas, ¿sí? No, Dina no fue la única, sino que tuvo más hijas, porque menciona en plural en otros textos que vamos a leer más adelante. Entonces Dios se acuerda de Raquel, dice, y Dios la escucha y le concede hijos, y ella concibe y da a luz un hijo, y le pone por nombre José. ¿Qué significa José? José significa añadirá, ¿no? Ella cree, confía, pone su fe en que va a tener, tiene ahí a su hijo José, pero ella confía en que va a tener un hijo más, ¿no? Que Dios le añadirá, que Dios le va a entregar otro hijo más, ¿no? Esa es la fe que ella pone al dar a luz a José. Bien, hasta aquí han nacido ya 11 hijos a Jacob, ¿sí? Hasta aquí han nacido 11 hijos a Jacob.
Y de aquí vendrían pues lo que serían las 12 tribus de Israel, ¿no? Aquí efectivamente, ¿quién faltaría? Faltaría el último, ¿no? El último hijo que se van a hacer posteriormente, que sería Benjamín, ¿no? Pero ya hasta aquí han nacido los 11 hijos varones de Jacob, de quienes se saldrían, ¿no?, a lo que llamamos las tribus de Israel, ¿no? Entonces Dios había cumplido su promesa, ¿no?, de que él le daría pues una descendencia a Jacob, ¿no? La bendición aquí se estaba dando. Efectivamente, Jacob fue un hombre fecundo, ¿sí? Y vemos que tuvo muchos hijos, ¿no? Y vemos también algo interesante, ¿no? Jacob menospreciaba a Lea, ¿sí? Lea era la menospreciada, ¿no? Ya habiendo leído todo esto, podemos sacar aquí una pequeña conclusión. Tenemos a Lea y tenemos a Raquel. Lea era la menospreciada, pero ¿qué sucedía con Lea? Es que Dios había dado a Lea esa bendición de poder ser madre en primera instancia. ¿Sí? Primero tuvo 4 hijos, tuvo 2 hijos por medio de su sierva y luego tuvo 2 hijos más. Es decir, Lea tuvo, en total serían 8, ¿sí? Pero ella misma tuvo 6 hijos, ¿sí? 6 hijos. Entonces, de las 12 tribus, o sea, prácticamente la mitad, el Señor se lo está entregando a Lea, ¿no? Que en realidad es más de la mitad, pero directamente, digamos, de Lea, serían estos 6 hijos. Ahora, aquí tendríamos nosotros que ver algo interesante. De Lea vendría la promesa de la simiente a través de Judá, ¿no? Ya hemos visto Judá en el capítulo anterior, finalizando el capítulo 29, ¿no? El nacimiento de Judá. Judá significa alabanza, ¿sí? Entonces, de Judá vendría la descendencia, ¿sí? De su descendencia vendría lo que sería la simiente prometida, es decir, la línea genealógica para llegar hasta David y luego hasta nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué interesante cómo vemos que dentro del plan de Dios, si bien es cierto Jacob no lo tenía planeado, ¿sí?, pero dentro del plan de Dios, aún con todas las cosas que Labán le hizo a Jacob, encontramos que dentro de la soberanía de Dios, dentro del plan de Dios, estaba que Lea, ¿sí?, fuere la mujer a través de quien vendría la descendencia del Mesías, de la simiente prometida, ¿sí? Esto es importante. Y otra cosita que podríamos agregar ahí es de que ciertamente Dios, ¿no?, como lo diría más adelante ya en sus cartas Pablo, que de lo vil, de lo necio, de lo menospreciado, ¿sí?, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces es importante cómo Dios toma a veces de lo menospreciado, de lo que pareciera que ya no va, que ya no es, pero Dios lo hace ser porque Dios es Dios. Dios es todopoderoso, ¿sí? Como hemos visto, Él es el todopoderoso, Él es el Shaddai. Bien, entonces vemos aquí esta parte que es, como digo, muy importante para cerrar ya este tema de Raquel y Lea, ¿no?, que muchas veces se toma como una historia de amor muy romántica, ¿no?, al ver a Jacob con Raquel, pero sin embargo olvidamos, ¿sí?, olvidamos el punto aquí de Lea, ¿sí? Y grave es ese nombre Lea porque, como digo, muchas veces se utiliza este pasaje, este contexto de Génesis, para hablar de una historia de amor muy romántica, muy bonita entre Jacob y Raquel, lo cual en el contexto podríamos decir más bien que aquí el propósito de Dios y el plan de Dios va más direccionado con Lea que con Raquel, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante, digamos, de lo que les estoy mencionando, cómo se va confirmando esto cada vez más. Bien, entonces Raquel ya hubo dado a luz a José y ahí Jacob decide irse, ¿sí? Decide irse, pero sin embargo no es el tiempo de Dios, ¿sí? No es el tiempo de Dios. Labán le dice de que no se vaya, llegan a un trato donde Jacob ve la providencia de Dios, ¿sí?, para poder verlo de una forma muy rápida, ya que lo que pide Jacob en el pedido que ha hecho, según lo que hemos leído, pues obviamente tenía que estar la mano de Dios porque era algo como que imposible lograr esto de que los corderos manchados, moteados, era algo poco probable
para aquel momento, ¿no? Sin embargo, aquí entra la providencia de Dios y Jacob termina siendo prosperado, como finaliza el capítulo 30, diciendo: así prosperó el hombre en gran manera y tuvo grandes rebaños, siervas, siervos y camellos y asnos, ¿no? Entonces, el propósito de Dios era todavía prosperar a Jacob. Por esa razón, Jacob no sale luego de los 14 años que había servido por sus dos mujeres. Él se queda todavía 6 años más, ¿no? Y en esos 6 años él logra esa prosperidad por la mano de Dios. En el capítulo 31 dice: Jacob oye las palabras de los hijos de Labán. ¿Qué pasa? Entra la murmuración, ¿sí? Hay un problema ahí. Los hijos de Labán empiezan a murmurar, empiezan a hablar que sí, que Jacob se había apoderado de la riqueza de su padre. Y también a esto se suma que Jacob observa la actitud de Labán. Labán ya no era el mismo. Labán ya no tenía esa actitud tan amigable que había tenido con él, sino que ya Labán tenía ya una actitud más áspera, una actitud distinta contra él. Entonces, esto genera que Jacob note y escuche todo lo que estaban murmurando. Y adicionalmente a ello, el Señor le dice a Jacob: vuélvete a tu tierra, vuélvete a la tierra de tus padres, a tus familiares, que yo estaré contigo. La promesa sigue vigente, la promesa sigue latente aquí. Y finalmente Jacob llama a Raquel, llama a Lea para poder comentarles, explicarles qué es lo que estaba sucediendo, cómo es que su padre ya lo estaba mirando, qué es lo que había pasado, qué es lo que Dios le había dicho, y a lo que él empieza a sustentar, digamos, por qué razón ya quería él irse a la casa de su padre. Y ellas mencionan, digamos, este vínculo afectivo como con su padre ya se había resquebrajado, ¿sí? Que aparentemente no estaba andando todo bien. E incluso, o sea, ¿cuál sería la herencia que ellas podrían recibir si finalmente su padre literalmente se las había vendido y se había aprovechado pues de la bendición que había recibido por parte de Jacob, ya que Dios había bendecido a Labán por la presencia de Jacob en ese lugar, ya que Dios estaba bendiciendo todo lo que Jacob hiciera, ¿no? Entonces ellas apoyan a Jacob y finalmente sí, ellos determinan, ¿sí?, irse, lo cual Labán más adelante va a desconocer, no lo va a poder creer tal vez o no lo va a entender, pero tanto Raquel como Lea estaban de acuerdo con que se vayan, ¿no? Ahora vemos que Jacob se levanta y se va, huye, no dice nada. Jacob se va calladito y eso es lo que va a suceder. Sin embargo, encontramos en el verso 19: mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos domésticos que eran de su padre. Raquel se va robando los ídolos domésticos de su padre, ¿sí? Lo que más adelante traería una maldición para ella misma. Y esto nos muestra, como les mencionaba, Jacob se había enamorado de Raquel, de su hermoso, de su lindo parecer, pero sin embargo la idolatría perseguía todavía a Raquel, ¿no? El corazón de Raquel para llevarse los ídolos domésticos de su padre, entonces habría allí un problema todavía, lo cual no podía aparentemente dejar, ¿no? Mientras que en los casos donde menciona Lea la escritura, dice: y el Señor la oyó y el Señor la escuchó. Entonces, ¿qué significa? Que Lea oraba, pedía al Señor para que Dios le pudiera dar un hijo, por ejemplo, ¿no? Para que ella pudiera estar con su marido. Entonces, hay una diferencia ahí entre estas dos hermanas, ¿sí?, bien marcadas, y esto mostraría también pues la gracia y el favor de Dios. Si bien es cierto, Dios se acuerda de Raquel, Dios tiene misericordia de Raquel, pero vemos a Lea la menospreciada, quien finalmente ese menosprecio, ese sufrimiento que ella vivía, finalmente lo lleva a adorar, a alabar a Dios. Y esto es algo que también debemos reflexionar, porque sucede a todos nosotros como seres humanos. El sufrimiento muchas veces nos acerca a Dios. El menosprecio de los hombres nos acerca a Dios, ¿sí? Y eso es una bendición de alguna forma, aunque parezca medio extraño, pero es una bendición de Dios muchas veces el sufrimiento para nosotros, porque eso nos acerca de alguna forma a Dios. Finalmente Labán
persigue a Jacob, puesto que ya Jacob se había ido con toda su familia, con todas sus cosas, con todas sus posesiones. Labán no se quedó tranquilo, se fue persiguiéndolo. Y vemos que Labán, una de las cosas que le importaban tanto eran los ídolos, ¿sí? Primero le reclama, le dice: ¿qué has hecho? Me has engañado, te has llevado a mis hijas como si fueran cautivas de guerra, ¿no? Es decir, Labán no imaginaría, ¿sí?, de que sus hijas han estado de acuerdo en irse, ¿no? Él pensaría que las estaban llevando a la fuerza, pero la verdad no era esa. La verdad era que ellas fueron porque realmente estaban de acuerdo con Jacob en irse. Vemos también la providencia de Dios, el favor de Dios sobre Jacob. Tengo poder para hacerte daño, pero anoche el Dios de tu padre me dijo: de ningún modo hables de Jacob, ni bien ni mal. ¿Qué significa eso? Dios frenó para que Labán no profiriera ninguna maldición sobre Jacob. Versículo 30, ¿por qué robaste mis dioses? ¿No? Si bien es cierto, Labán reconoce y dice: ¿por qué anhelabas mucho la casa de tu padre? ¿No? O sea, te has ido porque anhelabas irte a la casa de tu padre. Eso es entendible. Pero la pregunta aquí es: ¿por qué te has ido robándote mis dioses? ¿Por qué te fuiste robándote mis ídolos? Entonces, eso es lo que Labán está reclamando aquí. Y tanto le importó que obviamente se hizo un registro, una requisa, a lo cual Raquel muy astutamente engañó, ocultó estos dioses, estos ídolos, y los ocultó diciendo que ella estaba pues en su periodo de las mujeres, y por esa razón no podía levantarse y ella tenía los ídolos escondidos. Entonces, qué estrategia que utilizó, qué habilidad para poder guardar estos ídolos. Vemos a Labán, por un lado, muy interesado en encontrar sus ídolos que habían sido robados, y por otro lado Raquel, muy interesada en esconderlos, en guardarlos, estos ídolos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vemos aquí, de que se va Raquel llevando los ídolos de su padre, ¿no? Entonces Jacob se enoja de alguna forma con Labán, ¿no? El versículo 37 dice lo siguiente, dice: aunque has buscado en todas mis cosas, ¿qué has hallado de todas las cosas de tu casa? Ponlo delante de mis parientes y de tus parientes, para que ellos juzguen entre nosotros dos, ¿no? Entonces, es lo que Jacob menciona aquí. Jacob llega a hacer un pacto con Labán, y de esta forma, digamos, termina esta historia. Pueden tener una buena despedida, digamos, en esta familia, de todos los problemas que habían tenido. Vemos a un Labán que siempre fue ambicioso, ¿no? A él más que cualquier cosa le importaba específicamente su ambición, la prosperidad que él pudo haber tenido, más allá de sus hijas, de su familia. A él lo que le importaba era su propia prosperidad, ¿no? Entonces, finalmente termina esta historia haciendo un pacto Jacob con Labán de no hacerse ningún daño, y termina Jacob haciendo sacrificio en el monte, y esto pues sería su adoración, ¿no?, a Dios. Se levanta Labán y se despiden, ¿no? Y termina, digamos, esta etapa en la cual Jacob había servido en la casa de Labán por 20 años. 14 años, 7 años por Lea, 7 años por Raquel y 6 años por su propia posesión, digamos, por lo que él podría poseer, ¿no?, para su familia. Entonces, de este modo hemos concluido estos 2 capítulos, y nos vemos el día de mañana para poder continuar con el capítulo 32 y 33 que corresponden.